Bien, jóvenes, en esta ocasión quiero que comprobarles que la composición de funciones no cumple con la propiedad conmutativa como ya les hemos explicado, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la función f de x, que es igual a x sobre x menos 2, y la función g de x, que es igual a raíz cuadrada de x menos 6, y vamos a componer f compuesta con g en x, y por otro lado a g compuesta con f en x, para que podamos comparar las funciones resultantes y demostrar así que no son conmutativas, ¿verdad? Entonces, recuerden, esta es una función irracional, una función racional, y esta es una función irracional. Así que cuando compongo a f compuesta con g, entonces ya yo sé que mi función f, ¿verdad?, va a estar afectada por mi función g en x. Eso es lo que sabemos que nos va a ocurrir aquí, ¿verdad? Así que esta función va a ser entonces la variable de mi función f. Esta va a ser la función que reemplaza la variable en mi función f. Así que ya sé que mi función f va a estar afectada por el valor de g de x, que es raíz cuadrada de x menos 6. Entonces, reemplazando en mi función f la posición de x, ¿verdad?, por la función g de x, que es x menos raíz cuadrada de x menos 6, entonces voy a tener, ¿verdad?, como resultado, reemplazo a x, me va a quedar raíz cuadrada de x menos 6 en el numerador, y en el denominador de la fracción, entonces, donde está esta x, voy a tener raíz cuadrada de x menos 6, que es el que reemplaza mi variable, y el menos 2, que es el término siguiente. Entonces, esta expresión como operación siguiente, yo puedo tomar y racionalizar mi expresión para trabajarla algebraicamente lo mejor posible, ¿verdad? Así que me va a quedar, ¿verdad? Vamos a marcar bien nuestra fracción como nos va a quedar. Me va a quedar raíz cuadrada de x menos 6 multiplicado, ¿verdad? Esto me va a quedar multiplicado por la conjugada del denominador. Recuerden que para racionalizar yo voy a multiplicar en este caso por la conjugada de este denominador. Entonces, si es raíz cuadrada de x menos 6 menos 2, su conjugada entonces son los mismos términos de la expresión separados con el signo contrario, que sería más 2. Y esa es mi conjugada. Igualmente, esta expresión va a quedar multiplicada por su conjugada, porque lo que resuelvo en el numerador lo tengo que resolver también en el denominador. Así que voy a tener todo mi denominador multiplicado por esta expresión que es su conjugada, que es raíz cuadrada de x menos 6 más 2. ¿verdad? Entonces, resolviendo esta operación indicada, ¿verdad?, vamos a tener en el numerador, vamos a tener a raíz de x menos 6, que es un solo término multiplicado por los dos términos del factor siguiente. Así que me quedaría raíz cuadrada de x menos 6 al cuadrado, porque lo estoy multiplicando por sí mismo, ¿verdad? Raíz cuadrada de x menos 6 al cuadrado y raíz cuadrada de x menos 6 por más 2. Así que me quedaría más 2 por raíz de x menos 6. Y en el denominador, lo que tengo planteado es
un producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Así que va a ser igual al cuadrado del primer término, que es raíz cuadrada de x menos 6, al cuadrado, ¿verdad? Que es el primer término, menos el segundo término, que es 2, elevado también al cuadrado. Allí está. Resolviendo las operaciones indicadas, entonces, ¿cómo va quedando los elementos de mi fracción? Los elementos de mi fracción entonces van a ser esta raíz elevada al cuadrado se elimina, ¿verdad? Así que sale x menos 6 de ese radical. Y este término multiplicado por 2 queda igual, ¿verdad? 2 por raíz de x menos 6. Y en el denominador, entonces, voy a tener toda esta raíz, también se elimina, me queda x menos 6 menos 2 al cuadrado, que es 4. Así que al agrupar los términos semejantes, entonces, en el numerador no puedo agrupar nada, ¿verdad? Así que en el numerador me va a quedar los términos de la misma forma como los obtuve al resolver las operaciones. Me queda x, puedo ordenar aquí, más 2 por raíz de x menos 6 y el menos 6 como último término. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ese sería mi numerador. Y en el denominador, entonces, me va a quedar x. Y el menos 6 con el menos 4 me va a dar menos 10. Y esta sería mi función f compuesta con g en x. Así como la tenemos aquí, ¿verdad? Este es mi resultado de esta primera composición. Entonces, vamos a ver cuando entonces invertimos las funciones y hacemos entonces la composición de g compuesta con f. Cuando yo compongo g compuesta con f, entonces la función g va a quedar afectada por la función f de x, ¿verdad? O sea que esta va a ser la función que va a reemplazar la variable en la función g. Entonces me quedaría la función g afectada por la expresión f de x, que es esta fracción que tengo aquí. O sea, por x sobre x menos 2. Que sería la expresión que va a reemplazar a la variable en la función g, ¿no? Entonces, en la función g, que es raíz de x menos 6, yo voy a reemplazar esta x, ¿verdad? Esta x la voy a reemplazar por la función f de x, que es esta expresión. Entonces sería x sobre x menos 2, la que reemplaza a la variable x en la función g. Entonces, aquí que tengo, aquí yo voy a tener dentro de un mismo radical la suma de dos términos y yo los tengo que agrupar, ¿verdad? Tengo que agruparlos en una sola fracción. Esa fracción va a tener como denominador común su mínimo común múltiplo, que es x menos 2, ¿verdad? Aquí es x menos 2. Entonces, x menos 2 entre x menos 2 me queda 1 por x, me va a quedar x. Menos el denominador de 6 es 1, así que cuando divido x menos 2 entre 1 me queda x menos 2 multiplicado por 6, que es el numerador. Así que me va a quedar entonces este producto que lo debo resolver y me quedaría entonces x menos 6 por x, 6x,
Y menos 6 por menos 2 me va a dar más 12. Y el denominador queda igual, x menos 2. ¿Qué tengo que hacer ahora, jóvenes? Tengo que agrupar los términos que son semejantes entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son semejantes entre sí en esta expresión? X y menos 6x en el numerador. Cuando los agrupo me queda menos 5x. ¿No? Me queda menos 5x. Vamos a marcárselo bien. Más el 12 que queda igual. Y en el denominador nos queda x menos 2. No tenemos ninguna otra operación siguiente, así que así nos va a quedar nuestra expresión. Entonces, g compuesta con f en x tiene este valor y g compuesta con g en x tiene este valor. Y vemos claramente cuando comparamos, ¿verdad? Cuando comparamos las dos expresiones, usted solamente tiene que fijarse y se da cuenta que este valor con este valor no son iguales. No son iguales. Por lo tanto, podemos afirmar, ¿verdad? Podemos afirmar que f compuesta con g en x no es igual a g compuesta con f en x. Así que está demostrado que la composición de funciones no es conmutativa. Así que espero que esto los ayude. Espero que con esto ustedes puedan lograr algunas formas de poder trabajar en el taller sus problemas que están asignados. Así que bueno, jóvenes, hasta luego, que estén muy bien y espero haberles podido brindar ejemplos donde puedan satisfacer algunas interrogantes tal vez que se les presentan cuando quieren desarrollar su taller. Muy buenas tardes y que estén muy bien.